Bueno, vamos a ver. Me ha tocado presentar esta charla. Que va a hablar es Patxi Fernández, es del Movimiento Pensionista de Vizcaya. La charla viene con motivo de al celebrarse el 6º aniversario de la movilización de pensionistas, pues una de las cuestiones que se ha propuesto ha sido hacer charlas, explicando un poco qué ha pasado en estos 6 años y lo que viene. Entonces yo creo que Patxi, dará datos interesantes, y lo más importante de todo creo que es que luego, cuando termine él de explicar o hablar lo que tenga que hablar, las dudas que haya, las preguntas que haya, porque realmente lo que enriquece una charla es el debate que puede haber a posteriori. Eso por una parte, simplemente. Luego otra cosa que quiero decir, estoy bastante contento de presentar esta charla por una cuestión particular. Ya sabéis que desde que nos echaron de la otra Nagusi, lógicamente todas las actividades se vinieron abajo. Entonces la primera charla que se hace es esta, y a partir de ahora es fácil que se puedan programar semanalmente charlas sobre distintas cosas. Entonces, bueno, os invito a estar atentos a la cartelería y a los WhatsApp que mandamos a todos los socios y socias, y pues en la medida que nos resulte interesante, pues acudir a las charlas. Yo creo que no me voy a enrollar más, porque no merece la pena. Le doy paso a Patxi, y lo que os decía, después de que termine, pues si hay intervenciones, si hay preguntas, si hay dudas, pues será el momento. ¿De acuerdo? Por atrás no se oye. Sí, sí, poco. No se oye nada. No se oye nada. Estamos Pues casi todos sordos ya. el que oiga menos o tal, pues casi mejor que se ponga los asientos de más avance. Aquí hay un asiento, aquí otro, aquí otro. El ponente está vacunado, no muerde, os podéis acercar. No queremos ser sordos todos. Venga, va. Sí. Sí, estoy acostumbrado a hablarlo y no siempre con pegazo, pero bueno. Bien, compañeras, compañeros, Arratsaldeon, Guztioi, Lagunok. Primero, es de bien nacido ser agradecidos, dice el refrán castellano. Entonces hay que empezar agradeciendo a la gente de la Iván Nagusi que haya invitado al movimiento de pensionistas a inaugurar este ciclo de charlas. Para nosotros es un honor, desde luego. Es un honor porque conocemos la movilización y el combate que han llevado las compañeras y compañeros en Romo en defensa de su Iván Nagusi Etxea. Sabemos que la han derribado la preciosidad aquella que había, pero podemos decir que no todo está perdido, puesto que estamos haciendo una charla en esta otra que es nueva, y desde luego algo que no estaba previsto, entiendo yo, por el Ayuntamiento de Lecho. Es decir, que como todo en esta vida, y la lucha de clases es muy larga, se gana a veces, otras veces se pierde, y lo que siempre hay que seguir haciendo es combatiendo, porque si no se combate entonces se pierde siempre. Vale. Dicho esto, el título de la charla está separado por una coma y dice: tras 6 años todo igual. Bueno, pues vamos a empezar con lo de los tras 6 años. Sinceramente, cuando pusimos el título yo creí que iba a ser algo más sencillo, pero luego me he dado cuenta que si cuento lo que ha ocurrido durante 6 años, en vez de una charla tendría que ser un ciclo de charlas, porque han ocurrido muchas cosas en 6 años. Entonces, bueno, he hecho un esfuerzo por sintetizar lo que a mí me parece más significativo. Y no sé, estoy seguro de haber acertado, pero vamos, lo he intentado. Bien, el precedente de las movilizaciones de pensionistas son las reformas de pensiones y las reformas laborales de 2010, 2011, 2012, 2013, de Zapatero y de Rajoy. En estas, voy a ceñirme en este caso a las reformas de pensiones. La reforma de pensiones de 2012, que es la reforma de Zapatero, conviene no olvidar que se hizo con el acuerdo de las centrales sindicales mayoritarias en el Estado español, y fueron partícipes de ella los señores Toxo y Méndez, a la sazón secretarios generales de ambas organizaciones. Si no partimos de aquí, resulta difícil explicar todo lo que ocurrió después. En la reforma de pensiones del año 2012 se establecieron cosas tales como el factor de sostenibilidad, del que luego se habló mucho, aunque no se aplicó, y de hecho solo se indica en la introducción de las conclusiones y no se desarrolla, pero luego ya se encargó Rajoy en 2013 de explicitarlo y de plantearlo con un espacio temporal determinado. Bien, ¿qué ocurrió con la aplicación de estas reformas? Bueno, ocurrió de lo que todos hablamos normalmente, es el famoso incremento del 0,25% durante 4 años seguidos, 2014, 2015, 2016 y 2017.
Esto parece ser que no nos sentó muy bien a los pensionistas, que yo entonces no lo era, y fue cuando surge el movimiento en 2018, aunque había habido un precedente, porque de hecho creo que fue en Cataluña un grupo de pensionistas que había presentado una reclamación judicial en contra de las cuestiones que estaban planteadas en la reforma de 2013. Pero bien, el movimiento como tal surge en 2018 de una forma casi espontánea, a través de las redes sociales, con llamamientos. Baracaldo, Bilbao son de los primeros sitios donde la gente se reúne, y a partir de ahí es un movimiento imparable, como una catarata, se extiende en todo el Estado español. El 17 de marzo de ese año 2018 hubo manifestaciones en más de 50 ciudades en el Estado español, y la de Bilbao, con 115.000 asistentes, es una manifestación histórica. Es decir, algo se había tocado ahí, alguna fibra sensible de la clase trabajadora, y en concreto del sector pensionista de la clase trabajadora, para que esto se produjera de esa manera tan poderosa. Bien, ¿qué ocurrió a continuación? Pues hombre, ocurrió algo que yo creo que nos dio ya un poco de esperanza de que íbamos por el buen camino. Y es que en abril de ese mismo año, 2018, el gobierno del PP pacta con el PNV los presupuestos generales del Estado, y oh cielos, acuerdan subir las pensiones no el 0,25 que venían haciendo, sino un 1,6% a todas y un 3% a las mínimas. Cambio notable, no es lo mismo el 0,25% que el 1,6%. Bien, con ello, sin embargo, el PP no evitó que en una moción de censura que fue en junio se produjera la victoria de la moción de censura y un nuevo gobierno encabezado por Pedro Sánchez, y un gobierno monocolor del PSOE. En este gobierno hizo también cosas. Por ejemplo, estableció la paguilla. Como la inflación resultó que este año 2018 fue del 1,7%, dijo que la diferencia entre el 1,6 que ya se había subido y el 1,7 que se había producido se pagaría en el primer trimestre del año 2019, 0,1%, y así lo hicieron. Bien, en febrero del 2019 no fueron capaces de sacar adelante los presupuestos, hay nuevas elecciones, creo que fueron en abril o algo por el estilo, nuevo gobierno, en esta ocasión es un gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. Y digámoslo ya de entrada, porque creo que es importante, ese nuevo gobierno sembró ciertas ilusiones y ciertas esperanzas en todos los sectores populares de la clase trabajadora y de los pensionistas también. Entre otras cosas porque en la campaña electoral algunos de los candidatos habían hablado de derogar las reformas de 2011 y de 2013 de las que hablé al principio. Bien, desgraciadamente esto no ocurrió, ¿no? Hay cosas para reseñar el año 2019. Digamos que por una parte se consolida el movimiento y se organiza. Se establece una plataforma reivindicativa que básicamente se mantiene en 2024, y se establece un método organizativo, un método asambleario que se centra fundamentalmente en las concentraciones de los lunes y luego en las coordinadoras que digamos que intentan racionalizar el combate de todos. En concreto aquí tenemos las concentraciones en Erandio, en Roma, etcétera, etcétera. Tenemos coordinadora de margen derecha, Uribe Costa, que nos reunimos una vez al mes en Verango. Tenemos la coordinadora del Real de Vizcaya, que se reúne todos los miércoles en Bilbao. Luego hay una coordinadora nacional que se reúne también una vez al mes aproximadamente en Vitoria-Gasteiz, y esto configura una organización que pretendidamente, que se pretende que sea democrática. No es sencillo hablar de democracia cuando no hay representantes directamente elegidos, que no es el caso, porque a mí nadie me ha elegido para que vaya a Bilbao a representar a los pensionistas de Erandio. Esto no quiere decir que no seamos representativos, obviamente, porque si alguien en Erandio dice, oye, que quiero ir yo, pues yo le quedo expuesto con mucho gusto, y creo que a todos nos ocurre lo mismo, ¿no? Es más bien una actividad militante que no el deseo de estar allí en una mesa. Bien, él decía que se establece ya la primera plataforma reivindicativa que yo creo que recoge las reivindicaciones esenciales del movimiento de pensionistas. La primera, desde luego, es la revalorización según el aumento del coste de la vida. Esta es la primera. La segunda, que se mejoren las pensiones mínimas para que haya unas pensiones mínimas dignas. Y se plantea, pues, bueno, ahí hubo bastantes discusiones, que si tenía que ser igual al salario mínimo interprofesional o que si tenía que ser el 90%, en fin. Al final, aquí en Hego Euskal Herria se estableció en 1080, que al final fue aceptado por todos y con el que seguimos. Bien, la siguiente cuestión, que no es menor,
era acabar con la brecha de género. Acabar con la brecha de género en las pensiones significa previamente acabar con la brecha de género en los salarios, porque las pensiones dependen de los salarios. Si no hay mejoras en los salarios, difícilmente va a haber mejoras en las pensiones. Aunque sí hay aspectos particulares en los que, como luego veremos, se han producido avances. Por ejemplo, en el complemento por hijos, en el tapar las lagunas de no cotización debidas al cuidado de los hijos, etc. Esto se ha ido mejorando y luego lo explicaré un poco más. Bien, había una reivindicación que, digamos, es un poco el compendio de todas, que era la derogación de las reformas de pensiones de 2012 y 2013. Esto está claro, que nunca se produjo, claro. Bien, otra importante era acabar, y que sigue estando de plena vigencia, acabar con las ventajas fiscales de los planes privados de pensiones. Yo en la plaza lo suelo decir a veces, o con relativa frecuencia, ¿no? Nosotros no podemos decirle a ninguna persona cómo debe de ahorrar el dinero que pueda ahorrar. Cada uno lo hace como mejor le parezca. Lo que nosotros decimos es que por el hecho de suscribir un plan de pensiones no entendemos por qué tienen que gozar de beneficios fiscales. Porque gozar de beneficios fiscales significa que el dinero que todos pagamos en nuestros impuestos a algunos les va y a otros no. Y esto es lo que en principio nosotros estamos en contra de una forma radical. Planes de pensiones, haga usted lo que le parezca, pero beneficios fiscales ninguno, porque es así. Y todos sabemos que esto tiene una segunda lectura. Los planes de pensiones no son cualquier cosa, son un método para que la banca y el sistema financiero obtenga beneficios a costa de los demás. Esto también no haría falta decirlo porque es así. Bien, por último, dentro de esta plataforma reivindicativa que se estableció en 2018-2019, ya empezaron a surgir aspectos colaterales, vamos a llamarlos así. Una de las cosas primeras que surgió, que luego se concretó a partir de 2021, fue la cuestión del maltrato de la banca a las personas mayores. Y hubo movilizaciones amplias en todas partes, y bueno, mociones en los ayuntamientos, y tuvo alguna repercusión, porque de hecho algunos bancos, la mayoría, se vieron obligados a modificar lo que estaban haciendo hasta entonces. Todos sabemos que esta conquista, como cualquier otra, siempre está cogida con pinzas, porque en cuanto cesa la presión de los de abajo, los de arriba, todo aquello que te han dado ayer te lo quitan hoy y se quedan más anchos que largos. Esta es la realidad. Y de hecho con la banca está ocurriendo algo así, que cosas que se habían conseguido de determinados bancos, resulta que ahora ya tampoco les parece bien. Bien, bueno, habrá que seguir. Vale. En 2020, decía antes que el gobierno PSOE, Unidas Podemos, expectativas, surgen las primeras fisuras dentro del movimiento, porque hubo compañeras y compañeros que estimaron que con el nuevo gobierno, según la definición del propio presidente, el más progresista de la historia, ya no tenía sentido seguir saliendo a la calle todos los lunes porque este gobierno iba a hacer caso de las reivindicaciones. Bien, estas primeras fisuras se pudieron superar. Ojo, siempre se dejan pelos en la gatera, no seguimos estando todos los que estábamos entonces, desgraciadamente ojalá vuelvan, pero también es cierto que el movimiento siguió adelante. En 2020 hubo también un fenómeno que hay que señalar porque fue importante, que fue la huelga del 30 de enero, de un 30 Greba Orokorra, en la que el movimiento de pensionistas participó, apoyó, porque los pensionistas obviamente huelga no podemos hacer, otra cosa podemos hacer, pero huelga ya no. Bien, ¿qué pasó? Pasó algo que se veía venir. Gobierno más progresista de la historia, vamos a derogar, vamos a hacer las cosas bien. ¿Y esto dónde conduce? A que se reúna la comisión del Pacto de Toledo, que llevaba un montón de años sin reunirse. De hecho, en este año 2020 fue la cuarta reunión y la primera fue en 1995, si hacéis la cuenta, veréis que no se reúne todos los años. Bien, en esta reunión del Pacto de Toledo, que fue en septiembre, se establecen una serie de acuerdos que luego se votan en el Parlamento por mayoría absoluta. De hecho creo que solo hubo 2 votos en contra del bloque nacionalista galego, lo cual le honra. Y en estas recomendaciones del Pacto de Toledo, pues prácticamente estaban recogidas las cosas que estaban en las reformas de 2011 y 2013, mucho más que las reivindicaciones que los pensionistas habíamos planteado. No voy a detenerme porque si no estaríamos hasta mañana, porque luego lo veremos en la continuidad de las cosas que van ocurriendo, ¿no? En 2021, la primera cuestión interesante es que hay un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 3 de 2021, que es no sé, de marzo o algo por el estilo, no, de enero,
que es el decreto de la brecha de género, complemento por la brecha de género. Seguramente sabéis, porque últimamente ha estado muy de moda, que hubo un recurso al Tribunal de Justicia Europeo, porque según la ley, el artículo 60 de la ley, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 2015, la contribución demográfica correspondía tanto a los hombres como a las mujeres, y por lo tanto los hombres podían solicitarla, y por lo tanto empezaron a solicitarla y a conseguirla. Entonces este decreto 3 de 2021 lo que hace es derogar el artículo 60 de la ley 2015 y sustituirla por una nueva ley que ya no es de aportación demográfica, sino que es de brecha de género. En esta nueva ley se establece que solo las mujeres tienen el derecho a recibir este complemento. Establece mejoras, porque no es a partir del segundo hijo como era antes, sino que es a partir del primero, sube la cuantía, y los hombres también pueden pedir este complemento siempre y cuando justifiquen que han dedicado parte de su tiempo laboral al cuidado de los hijos en los 9 meses anteriores al nacimiento o en los 3 años posteriores. Pero bueno, con esto lo que en realidad hacen es cargarse el error que habían cometido con la ley de 2013, ¿no? Digo porque esto sigue estando de plena actualidad, por eso me detengo ahí un poco. Y desde luego animo a todo el mundo que crea que... a todo el mundo que sea jubilado entre 2016 y 2021, que es cuando ese periodo en el que funcionaría la aportación demográfica, que haga la reclamación, porque tiene muchas posibilidades de ganarse. Y además, si la tiene que hacer judicialmente, el Tribunal Supremo ha condenado a la Seguridad Social a que pague 1.800 euros por gastos de juicio. O sea que desde aquí yo os animo a que si alguien no lo ha hecho, que lo haga. Bien. En el 21, como decía antes, comienzan las movilizaciones más serias en relación con la banca, y nos empieza a haber mociones en un montón de ayuntamientos. ¿Qué más? Llega lo más importante, claro, y por eso me cuesta decirlo, que es en diciembre, la ley 21 del año 21, que es la ley de la reforma de pensiones, la que llamamos reforma Escribá. En esta ley recoge las recomendaciones del Pacto de Toledo que había dicho que había sido en septiembre. ¿Y qué cosas son más llamativas de esta nueva ley? Pues 2 o 3. La primera, que ya no se va a tener en consideración para la revalorización de las pensiones la inflación esperada y luego la diferencia pagada en una paguilla en el primer trimestre del año siguiente, que es lo que se estaba haciendo, sino que se va a tener en cuenta el IPC medio de los 12 meses anteriores a noviembre de ese año, es decir, desde diciembre del año anterior hasta noviembre de ese año. Y esto es lo que se va a utilizar para revalorizar las pensiones del año siguiente. Perdonad que me pare aquí un segundo también, porque esto es muy importante. Antes entre 2018 y 2021, les vamos a subir las pensiones según la inflación prevista, que va a ser del 1%. Ahora bien, si en diciembre la inflación resulta que fue del 1,2%, en enero les vamos a pagar ese 0,2% para que ustedes realmente tengan en ese año el mismo poder adquisitivo. Fijaros que ahora no es así. Ahora dice, no, para el año siguiente le vamos a subir a usted el IPC medio del año anterior. Ah, pero ¿qué me dice? ¿Y qué pasa con el año siguiente? Si resulta que el año anterior la inflación fue del 1% y en el año actual para el que ustedes me están subiendo la pensión es del 10%, que pierdo el 9%, ¿no? Pues eso fue lo que ocurrió. No fue de 1 a 10, pero casi. Porque ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que en 2021 se subió el 0,9%, que era la inflación prevista, y luego sí hubo una paguilla del 1,6% para compensar, porque la inflación había sido más alta, había sido del 2,5%. Pero para el año 22 se subió el 2,5%, lo sabemos todos, se subió el 2,5%, cuando un índice que se había utilizado antes, que era el de noviembre del año anterior, estaba en el 5,5%. Y se acabó con la paguilla, no hubo paguilla. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando dicen, no, y para el año 23 ustedes les han subido el 8,5%, es verdad. El problema es que, ¿sobre qué cantidad te suben el 8,5%? No es lo mismo que te suban el 8,5% sobre 100, que son 8,5, que sobre 1000, que son 85. Entonces, si en el año anterior ya te han robado, ponerle todas las comillas que queráis, un 3%, pues te están aplicando el 8,5% sobre una cantidad inferior, con lo cual tú vas a cobrar menos de lo que deberías cobrar. Y no hay paguilla. Y esto insisto, porque es clave. Porque si hubiera paguilla, vale, muy bien, perdemos durante el año, pero luego lo cobramos en enero del año siguiente, vale, ya tendremos para darle a los nietos la paga, no sé. Pero no, se acabó la paguilla. Este es para mí un asunto importante de la ley del 21. Y hay otra que, no sé, casi me da la risa, porque en esa ley del 2021 establecieron en una disposición transitoria
algo que el Pacto de Toledo había discutido mucho, que era la separación de fuentes, sobre si se habían hecho gastos del Fondo de la Seguridad Social para otros fines que no correspondían a la Seguridad Social y que tenía que asumirlos el Estado, que parece absolutamente lógico y demás y demás. Bueno, entonces dice, bueno, para aclarar esto, porque claro, que el Tribunal de Cuentas venga y te diga, no, es que el Estado le debe a la Seguridad Social 103.000 millones de euros, oye, yo no lo gano todos los días. Claro, esto lo dice el Tribunal de Cuentas, porque el señor Tosio, del que hablé antes al principio, lo había cifrado en 519.000 millones en el año 2011, ojo, y otros economistas hasta 830.000 millones. Bien, no vamos a pelearnos por las cifras. Lo que quiero quedarme es que en esta ley 21-2021 establece que en un plazo de 6 meses, estamos en diciembre de 2021, se va a hacer una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Y entonces vamos a saber efectivamente qué dinero se ha sacado de la Seguridad Social para otros asuntos y veremos a ver cómo se lo devolvemos. Bueno, pues compañeras y compañeros, que yo sepa, estamos en febrero de 2024, la auditoría sigue sin hacerse. Y por lo visto deben de tener un poco de miedo a hacerla, porque si no la habría hecho. Bien, pues tendremos que seguir, ¿no? De esto se trata. Vale. Seguimos en el 22. En el 22 hay una nueva ley que también tiene su gracia, que es ¿cómo la llama? Porque regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. ¿Qué es esto? Bueno, pues me cuesta decirlo porque en el fondo planes de pensiones de empleo. Bueno, bien, ¿qué significa esto? Bueno, pues que el Estado va a hacer un fondo público que va a sacar a subasta quiénes van a ser los gestores de ese fondo público, que ya, eso ya lo han hecho, y bueno, que claro, salen los gestores los esperados, BBVA, Banco de Santander, Mapfre, Tirirí, bien. El Estado establece el fondo público y aquí es donde yo quiero parar, ¿qué tienen de particular estos planes de pensiones de empleo? ¿Qué se negocian en la negociación colectiva? Es decir, que si hay un convenio, como hay, porque es el ejemplo real, como el de la construcción, un convenio a escala estatal, que firman comisiones sobre la UGT con la patronal, establecen que una parte de la subida salarial de ese convenio va a dotar a un plan de pensiones de empleo de los trabajadores. Es decir, que ya no decides ni siquiera tú si quieres ahorrar mediante un plan de pensiones, no, resulta que otros, los que llevan la negociación colectiva, lo deciden por ti. Y esto resulta un poco duro, por lo menos para mí. Bien, en el año 22 hubo una movilización muy importante aquí, que fuimos a Gasteiz con una marcha y hubo un montón de gente, pero en realidad lo de las manifestaciones no me paro porque siempre ha habido muchas, siempre ha habido manifestación en Astenagusía, en el Día Internacional de las Personas Mayores, manifestaciones en Madrid potentes, la del 16 de noviembre del año 19 fue la más potente con cientos de miles. Y no conviene olvidar que hubo una marcha a pie de 2 columnas desde aquí, desde Vizcaya, vamos, desde el norte en general y otra desde Rota, que fueron del 23 de septiembre al 15 de noviembre, al 15 de octubre, perdón. En fin, ha habido cosas. Y en el 2022 también hubo cosas aquí, como por ejemplo la bicicleta marcha. No sé si os acordaréis que hubo gente que se recorrió todo Euskal Herria en bicicleta y bueno, y pasaron por aquí, por el Andio, y ayer recibimos calurosamente. Bien, y otra cosa, en agosto de ese año 2022 nos tomamos más en serio, sí, creo que siempre nos lo habíamos tomado en serio, pero más en serio lo de la reivindicación de la pensión mínima del 1080. Y digo, bueno, aquí estamos, ya vamos peleando desde que existimos por el 1080 porque la Seguridad Social asuma este reto, no lo está asumiendo, y hay una cosa que está ocurriendo aquí, en la comunidad autónoma del País Vasco y también en Navarra, y es que llevan varios años que los presupuestos de estas comunidades que se cansa. Bien, sigo. Sí, ocurría, vamos, lo leímos, ¿no? Oye, los presupuestos tanto de la CAP como de Nafarroa resulta que están teniendo superávit desde el año 2018, todos los años, superávit creciente, pum, 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 pum. Si nosotros hacemos un cálculo de qué significaría que a los pensionistas, que son 167.000 ahora, en aquel momento no sé cuántos eran, pero parecido, el número parecido,
les complementa el gobierno vasco y el gobierno de Navarra hasta 1080, ¿les va a llevar a la ruina? Pues no, porque representaba más o menos el 2% y estaba dentro del terreno del superávit que estaban teniendo. ¿Esto es la solución del problema? No. Evidentemente, esa pensión mínima tiene que ser garantizada por la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta es la reivindicación y esta es la reivindicación que seguiremos planteando. Hombre, pero si a través del gobierno vasco y del gobierno de Navarra conseguimos que 167.000 personas tengan ese complemento antes, pues a nadie le amarga un dulce, a nosotros tampoco. Bien, pues fue en agosto cuando se hizo un estudio económico detallado de esto con la idea de presentarlo en el Parlamento Vasco, cosa que luego se hizo ya en el 2022 y luego también otra vez en 2023. Bien, 2023. En 2023 la frente es en marzo el Real Decreto Ley 2 de 2023, que es lo que llamamos la segunda fase de las reformas Escribá. En esta segunda fase, a diferencia de las anteriores, tiene bastantes aspectos, entre comillas, positivos, porque lo son. Por ejemplo, en relación con la brecha de género, se aumenta el complemento por hijos a las mujeres. 1. 2. Se tienen en cuenta las lagunas de cotización, es decir, cuando una mujer, por razón de tener hijos, deja de cotizar, antes pues era un periodo de tiempo en el que esa cotización no figuraba para nada. Ahora se le reconoce esa cotización, con lo cual tiene menos lagunas, lo que sea lagunas. Hay un incremento de las pensiones mínimas, no a 1080, no, porque la referencia a una cantidad que es la renta mediana, joven. En fin, no sé si explicarlo. Pero la renta mediana no es la renta media. La renta mediana es aquella en la que hay tantos que tienen menos como los que tienen más, ¿no? Y siempre está por debajo de la renta media, porque como hay los que tienen más suelen tener mucho más, la renta media siempre es más alta que la mediana, ¿vale? Entonces, en esta ley se plantea incrementar las pensiones mínimas de tal manera que en el año 2027 alcancen la renta mediana. Esto, para que os hagáis una idea, aunque no es un cálculo exacto porque depende de varias variables, serían unos 900 euros para 2027, lo cual significa más bien un poquito, ¿no? Por no decir nada, ¿no? Bien, algo es algo. Vale. Siguiente. Estaban a vueltas con el periodo de cálculo. Sabéis que bueno, el periodo de cálculo, para calcular la base de la pensión, se consideraban antes 8 años, luego 15, luego 25, y entonces están a vueltas con que sean 35 o toda la vida laboral. Bien, en esta ley llega a una solución no tan mala como podíamos esperar, porque plantean llegar a 29 años, pero con la posibilidad de elegir los 25 mejores, con lo cual, bueno, no queda la cosa tan terrible. Claro que abre la puerta a que sea peor en el futuro, pero de momento no. Hay otro aspecto interesante, que también formaba parte de las reivindicaciones del movimiento desde sus inicios. ¿Por qué tienen que estar topadas? Es decir, ¿por qué hay un máximo para las cotizaciones sociales? Porque lo hay. Tú aunque ganes 300.000 euros al mes, cotizas por 47.500, o ahora más, 47.800, algo por el estilo. Entonces, dice, hombre, claro, la contrapartida o la discusión donde está centrada en que también existen pensiones máximas. Y aunque a ti te corresponda cobrar 4.000 euros de pensión, tú vas a cobrar 3.000 porque eso es lo máximo, ese es el tope. Bien, de todas maneras, hay cálculos hechos seriamente en el que dicen que si se destoparan las cotizaciones máximas, simplemente con destoparlas, la seguridad social sería superavitaria. Claro, cuando te dicen esto, cuidado, hay que pensar, ¿no? Bueno, pues algo sí que las han destopado en esta ley, de la ley 2 de 2023, un 1,2%. Hombre, no es que sea mucho el 1,2%, pero menos es nada, ¿no? Vale, hay que decirlo. La siguiente cuestión, como no destoparon las cotizaciones máximas, hicieron un apaño para ver que realmente estaban haciendo algo. ¿Y qué hicieron? Pues fue establecer una especie de impuesto o cotización, no sé cómo llamarlo, que se llama cuota de solidaridad. La cuota de solidaridad afecta a aquellos salarios que están por encima de la cotización máxima y puede llegar en el año 2050, no mañana, en el año 2050 puede llegar a ser del 7%. 7% ya es algo, bien, pero es un incremento gradual durante el transcurso de estos años. Vale. Nosotros en marzo, ante la segunda fase que estaba en aquellos momentos al pil-pil,
planteamos una semana de ayuno-encierro que tuvo una repercusión mediática importante. En esta semana discutimos, bueno, algunos de los que estamos aquí estuvimos allí, discutimos, hablamos, razonamos, debatimos y llegamos a algunas conclusiones en relación con la segunda fase de la reforma y también, desde luego, de la primera. Tuvo un impacto mediático importante, salimos en los medios, incluso en televisión española, y bueno, es algo que yo creo que hay que señalar como algo positivo. Bien, ¿qué más? Sí, también, si os acordáis, en el año 23 hubo movilizaciones masivas en Francia, encabezadas por los sindicatos, en contra de la reforma de las pensiones del presidente Macron, y al calor de estas movilizaciones se planteó por parte de diferentes colectivos europeos, ojo, aquí voy a hacer un paréntesis también, porque en Europa no existen movimientos de pensionistas, en Europa lo que existe son pensionistas que están en sus sindicatos, en Francia en la CGT, en Force Ouvrière, en Solidaires, etc. Bien, pues lo que se planteó era hacer un encuentro europeo de todos estos colectivos que estábamos peleando por la dignificación del sistema público de pensiones. Se planteó para julio, pero bueno, hubo un montón de problemas logísticos que resultaba que al final, de todos los que dijeron que iban a venir, al final creo que podían venir solo los italianos, y entonces se ha pospuesto. Y ahora está planteado para que se realice en mayo de este año, y va a ser vamos, el local ya está alquilado y comprometido, que es la Facultad de Ciencias Económicas de San Rico, y bueno, habrá información puntual de cómo se haga esto, porque habrá charlas abiertas, y yo creo que va a ser una cuestión bastante interesante para debatir entre todos qué caminos recorrer, qué pasos dar, ¿no? Bien, hasta aquí llega tras 6 años, ¿vale? Porque si no puedo estar hasta mañana. La siguiente parte es todo igual. Bueno, pues ya he contestado en parte a esta pregunta. Evidentemente no está todo igual, pero sigue habiendo las cuestiones esenciales que planteábamos en los inicios, siguen estando vivas y coleando. La revalorización según el incremento real del coste de la vida sigue siendo una reivindicación. Que se establezca a través de la paguilla o por otro método me da igual, pero lo que queremos, hemos perdido. Realmente lo que voy a decir suena un poco duro, pero al que quiera que se lo demuestre con números se lo puedo demostrar. Hemos perdido los pensionistas más en el periodo 2020-2023 que en todo el periodo negro del 0,25% de incremento. Por una razón muy sencilla. He traído no los datos definitivos, pero algunos para que la cosa quede un poco clara. En 2014 nos subieron el 0,25%, pero la inflación fue del menos 1%. En 2015 nos subieron el 0,25%, pero la inflación fue del 0%. En 2016 nos subieron el 0,25%, la inflación ya fue del 1,5%. Ahí ya perdimos, ¿eh? Y en 2017 volvimos a perder porque la inflación fue del 1,2%. Pero claro, en nuestro caso, de 2020 hasta ahora, nos han subido el 2,5%, el 8,5% y el 3,8%, y la inflación en todos los años ha estado por encima de esas cantidades. Bueno, esta es la realidad. Por lo tanto, seguimos reivindicando que queremos cobrar este año la misma pensión en términos de alubias que cobrábamos el año pasado. No pedimos más, las mismas alubias, oiga, y poder darle la misma paga al nieto. Ni más ni menos, simple. Seguimos reivindicando. Bien, seguimos reivindicando que haya una pensión mínima digna, es evidente. Y esto tiene mucho que ver con la cuestión de la brecha de género también, porque claro, no hay más que echar un vistazo a las estadísticas, y de la gente que cobra menos de 1.080, algo así, casi el 70% son mujeres. Por lo tanto, el subir a 1.080 todas las pensiones, obviamente va a favorecer a un 70% de mujeres, ¿no? Lo cual es un paso, sin duda. Otro aspecto que también histórico, que es la reivindicación de las mejoras en las pensiones de viudedad. Aquí conviene decir que también se han establecido mejoras. Ya en la reforma de 2011, de la que tan mal he hablado antes, sí que planteó una cosa positiva, y hay que reconocerla: pasar la base de las pensiones de viudedad del 52% que existían hasta ese año al 60%, en determinadas condiciones. Bien, hoy en 2024, curiosamente, hay personas que todavía están cobrando el 52% de la base en su pensión de viudedad. Yo todos los lunes en la plaza lo digo: por favor, mirad lo que estáis cobrando, los que estáis cobrando pensión de viudedad, porque sigue habiendo un montón de gente que está cobrando el 52% de la base cuando tiene derecho al 60%, e incluso puede tener derecho al 70% si tiene hijos a cargo, por ejemplo.
Bien, este es un aspecto también esencial desde mi punto de vista. Bien, ¿qué hemos conseguido? Hombre, se ha derogado el factor de sostenibilidad, claro, aquel factor de sostenibilidad que decía, oiga, si usted va a durar más años, va a cobrar menos, así de sencillo, porque a más años duran, menos cobra. Bueno, esto se ha derogado y lo ha sustituido el mecanismo de equidad intergeneracional, que es un mecanismo que realmente lo que hace es subir las cotizaciones sociales, sobre todo las 0,6 a cargo de la empresa, 0,1 a cargo de los trabajadores, hasta el 1,2 que va a seguir subiendo en lo sucesivo, y esto va a ir a un fondo para prevenir las posibles déficits de caja que vaya a haber en el futuro. No sé si lo va a conseguir o no, pero bueno, está ahí. Bien, ¿se ha derogado el IRP famoso, el índice de regularización de las pensiones del 0,25? Sí, es cierto, claro, si no se hubieran seguido aplicando el 0,25, pues estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, igual estábamos en la calle de la insurrección armada, yo qué sé, pero no lo sé. Pero bueno, es evidente que algo hemos conseguido también en ese terreno, ¿no? Otro aspecto muy debatido es los coeficientes reductores para las pensiones anticipadas, las jubilaciones anticipadas, desde mi punto de vista, en particular aquellas jubilaciones anticipadas forzosas. Porque el que se ha jubilado voluntariamente, para mí habría más discusión al respecto. Pero con las forzosas, ninguna. Esta gente la están penalizando con porcentajes altísimos durante toda su vida. Y esto, desde luego, no tiene ni un pase. Bien. Hay otros elementos que en el transcurso de estos años han ido apareciendo cada vez con más fuerza. Y que no puede ser de otra manera, porque nosotros no somos extraterrestres, vivimos en nuestros pueblos, tenemos relaciones con nuestros vecinos y hay problemas que nos atañen a todos. El primero es evidente, es la sanidad pública. Está claro que hemos participado en un montón de movilizaciones en estos 6 años y seguimos haciéndolo en defensa de la sanidad pública. Ahora mismo, bueno, la semana pasada hubo un montón de iniciativas donde el movimiento de pensionistas en Zumárraga, en Guernica, no sé dónde, ha participado. Ahora están preparando una gran manifestación en las 3 capitales de los 3 herrialdes de la comunidad autónoma para el día 16 de marzo. Sin duda el movimiento de pensionistas estaremos ahí apoyando esa movilización. ¿Por qué? Hombre, yo siempre digo lo mismo, cuando vamos al ambulatorio, si ahí hay 100 personas, hay 30 niños, 40 ancianos y el resto somos la mayoría, ¿no? Algo nos afecta. Bien, la siguiente son las residencias y los cuidados. Esto es algo bastante sangrante. Me han contado que ha habido hace unos días una pequeña manifestación que fue hasta el Ayuntamiento de Bilbao en relación con los servicios de atención domiciliaria, y me han contado que el Ayuntamiento de Bilbao ha planteado para el año 24 subir lo que pagan los usuarios de este servicio de 450 a 1.330 euros. Oiga, de 450 a 1.330 euros. Y no se les cae la cara de vergüenza. Vamos, no. Ojo, yo no lo he visto escrito, a mí me lo han contado. Pues es un poco terrible. Bueno, ¿y qué decir de las residencias? Yo siempre digo lo mismo, no, si la residencia esta me atienden muy bien, vale, muy bien. ¿La residencia de quién es? ¿Pública o privada? No, es pública, vale, no hay nada que decir. ¿Es privada? Digo, bueno, si te atienden muy bien será porque pagas mucho, porque, en fin, si es privada, el capitalista que invierte su dinero en algo privado es para sacar un rendimiento, ¿no? Si no sería una ONG, pero no un capitalista. Entonces, dices tú, hombre, ¿qué pasa con las instituciones públicas? ¿Cómo es posible que haya un nivel de residencias privadas que son el 60%, no sé cuánto, más de la mitad son privadas? Oiga, pues queremos residencias públicas. ¿El movimiento de pensionistas tiene algo que ver en esto? Hombre, pues ¿quiénes somos los usuarios? Pues nosotros, ¿no? Pues claro que tenemos algo que ver con esto. Bien, un punto importante, la viabilidad económica del sistema, porque esto nos asaltan los medios de comunicación. No, esto es insostenible, porque no hay dinero, porque no sé qué, los pensionistas sois unos caras duras, fijaros que la pensión media es de 1.200 euros y el salario medio de los que tienen 30 años de 1.100, como si nosotros pagáramos los salarios de los jóvenes. Yo, bueno, no sé, creo que yo sepa no lo pagamos. Pero, sin embargo, sí que nos da pie a hablar de algo. Evidentemente, los ingresos del sistema público de pensiones son las cotizaciones sociales. Y las cotizaciones sociales son un porcentaje de los salarios. Por lo tanto, blanco y en botella leche.
altos salarios, más altas cotizaciones, más dinero en la Tesorería General de la Seguridad Social, menos problemas para pagar las pensiones. Por lo tanto, ¿queremos salarios altos? Claro que sí. En definitiva, ¿por qué queremos salarios altos? Porque nos beneficia, porque de esta manera no habrá tensiones en la Tesorería General. Y viene a decirnos una vez más lo que ya sospechábamos desde el principio, que estamos jubilados, sí, que somos pensionistas, sí, pero que seguimos formando parte de la clase trabajadora, evidentemente también. Y los problemas de la clase trabajadora son nuestros problemas. Bien. Para terminar, es que se habla poco, pero lo de la auditoría, yo no es que crea que nos va a resolver todos los problemas, ¿no? Pero el hecho de que no la hagan tanto tiempo después significa que algo pasa para que no la hagan, ¿no? Bueno, pues tendremos que seguir insistiendo para que lo hagan. Vale. Terminar. El movimiento de pensionistas es un movimiento abierto, democrático. Todo el mundo tiene derecho a tomar la palabra, a plantear lo que le parezca más oportuno, y si la cosa se complica, siempre está el derecho a votarla, y el que más gana, gana. Bien. Hay que seguir animando a las compañeras, a los compañeros, a los cuñados, a los vecinos, a que vengan a las plazas los lunes. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque más allá de las cosas concretas que hayamos conseguido, hay una cosa que nadie nos puede negar. Y es que si no hubiéramos estado en las calles en estos 6 años, las cosas irían mucho peor. De esto sí que estoy seguro. Mira, compañeras, compañeros, como siempre acabo los lunes, pensionistas, ¡ahora! Bueno, mi apoyo en lo último que ha dicho Pachi. Entonces aquí los pensionistas en Guecho de momento nos estamos juntando solamente en Romo. Entonces todos los lunes a las 12, justo aquí en la Plaza Santa Eugenia, nos vemos. Os animo a todos a venir. No hace falta ni siquiera ser pensionistas para apoyar. Lo mismo que a cualquier otra reivindicación puedes apoyar, aunque no te afecte, digamos, directamente, pues lo mismo. Es decir, os animo a todos a venir los lunes. Entonces ahora, como creo que Pachi ha dicho bastantes cosas y puede que alguna no haya quedado clara o que haya alguna duda o lo que sea, pues os animo a que más o menos ordenadamente vayan pidiendo palabras. Yo intento ir teniendo en cuenta quién ha pedido y sigue dando. Primero, Manuela la primera. No, yo recordaría a Pachi que se le ha olvidado comentar una de las reivindicaciones que en este momento estamos dando la lata a la gente ya jubilada. Y es que los que han cotizado antes del año 79 tenemos que hacer una reclamación, pues esa es algo importante. Bueno, efectivamente tiene razón, para que los que estén por ahí que se vengan por lo menos a pegar, a preguntarnos, ¿no? Sí. Hay 3 cosas, lo que pasa es que me parecía que estaba enrollándome mucho. No. Sí que lo tenía, mira. Esto es lo del IRPF de las personas que hayan estado trabajando entre 1967 y 1978, que cuando aquello simpáticamente no te quitaban todo a la hora de hacer la declaración de la renta, solo te quitaban el 75%. Entonces tienes derecho a reclamar y tienen que devolver los 4 últimos años. Y lo que es más importante, queda para el futuro. Es decir, que usted dice, no, a usted le corresponde el 0,6%. Pues ese 0,6% el año que viene también lo vas a tener. Por lo tanto, es algo que hay que hacer. Además, es una de las pocas cosas que realmente se hacen fácilmente. Basta con llamar al teléfono de la Hacienda Foral, que está al alcance de todo el mundo. Te cogen el teléfono, vamos, no hay que llamar 77 veces, te lo cogen, toman tu número de DNI del sitio donde vives, el código postal y el año que naciste, de manera que te preguntan y te dicen, antes de 6 meses tendrá usted la respuesta. Si no la tiene antes de 6 meses, tiene que hacer un recurso. Pero te atienden, por lo tanto, fácil de hacer. Bien. La siguiente cosa que quería plantear, porque también es tema de conversación todos los lunes, es lo del complemento por hijos a los que se jubilaron entre 2016 y 2021. Hay que hacer la reclamación. Esta es más compleja. Luis, que está aquí, y yo estuvimos una entrevista con el director general de la Seguridad Social y en fin, que hubo una discusión, 1 hora y media de discusión, lo cual quiere decir que la cosa no es tan sencilla. ¿Por qué no es tan sencilla? Porque hay un montón de supuestos. Por ejemplo, lo primero que planteó el director general es este, ¿no? Dice, oiga usted,
Usted efectivamente se ha jubilado entre 2016 y 2021 y tiene 3 hijos. Tiene por lo tanto derecho a un 10% de complemento. Pero si su mujer se jubiló en 2022, cuando ya entra en vigor la ley a la que me he referido antes, que deroga la ley esta de la contribución demográfica por la de brecha de género, si su mujer pretende cobrar el complemento de brecha de género, olvídese usted de cobrar el otro, porque los dos no son compatibles. Vale, a callar la ley. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que no está garantizado el resultado, pero desde luego si no lo pides no te lo van a dar. Eso, porque también nos dejó claro el señor director una cosa privada, dice, no, en la Seguridad Social como en otros organismos del Estado, todas las cuestiones son rogadas, es decir, hay que pedirlas, no se concede nada de oficio, o lo pide, dice, ni siquiera la pensión te la concedo de oficio, tiene usted que pedir la pensión, si no, no tiene pensión, y es verdad, es así. Bien. Y la tercera cuestión, a esta sí que he hecho referencia antes, pero que vuelvo a hacerla, es lo de las pensiones de viudedad. Que de repente hay gente que se ha dado cuenta que está cobrando una pensión de viudedad del 52% de la base cuando le corresponde el 60% e incluso el 70%. Estos 3 aspectos, bueno, Manuel, has hecho bien decirlo, porque son importantes, son concretos y también para esto sirve el movimiento de pensionistas. Palabras. Perdona, has dicho el 60% de la pensión de la base reguladora. Sí. Vale. Es que eso no tenía yo claro. Sí. Incluso el 70 si tienes hijos a cargo. Sí, eso ya está claro. Porque es que tener más de 65 años. Sí, para el 60 tienes que tener... No, hay 4 condiciones. Bueno, no vamos a enrollarnos. Una de ellas es tener más de 65 años para llegar al 60%, si no te quedas con 52. Vale, Nico. Simplemente comentar y decir ongi etorri a Romo por lo que está haciendo, y aquí es la primera asamblea, la primera reunión y la primera charla esto que se está ofreciendo, el ongi etorri. En segundo lugar, deciros que sobre el 6º aniversario también en Berango vamos a organizar el día 7 de abril una manifestación en pro de que pensamos que sea importante, y que además os invitamos desde aquí a participar a todos los colectivos pensionistas, y además no solamente a los colectivos pensionistas, sino a todos los colectivos a involucrar. Va a ser un domingo, fecha inadecuada para los pensionistas, pero es de cara a llamar la atención a aquellos que hoy no son pensionistas, pero que mañana lo van a ser. Queremos repartir entre unas 400 hojas indicando qué es lo que hemos conseguido, un poco el resumen de todo lo que ha comentado nuestro compañero Pachi, y que os esperamos allí, sin más. Os indicaremos, hay uno que se me ha escondido ahora, uno pequeño, que nos va a ayudar a hacer el cartel, y bueno, estamos en ello, en la organización, sin más. Las palabras. A ver, Félix. Una pregunta para Pachi. ¿El Pacto de Toledo qué es? ¿Qué es? ¿Para qué se fundó? ¿Para qué sirve? O si es una mierda de la que tenemos que pasar cuando veamos un titular en prensa, en televisión, en radio, cuando veamos un titular pasar de ello. Bueno, te contesto. La respuesta, la pregunta tiene varias lecturas. La primera es, el Pacto de Toledo es una comisión parlamentaria. Es una comisión parlamentaria que dice, bueno, en vez de llevar un tema a las Cortes Generales y discutirla en pleno, nos juntamos representantes en petit comité de los diferentes grupos parlamentarios, nos vamos a comer a Toledo, que fue lo que hicieron, y allí nos ponemos de acuerdo, y así las leches y las puñetas no se hacen tan públicas, quedan más en privado y llevamos todo preparado ya para que se vote y asunto concluido. Este es un método que no se inventó en Toledo ni en Madrid, se inventó en Suecia. Fueron los suecos los primeros que hicieron esto. ¿Qué sentido tiene? Pues ese, el hurtar el debate democrático de las cosas. Porque es una comisión parlamentaria,
porque he oído decir, no, pero es que van los sindicatos y las agencias, sí, van como a dar la lección, a los sindicatos van y les preguntan, ¿y usted qué tal? Pero no tienen ninguna capacidad de decisión al respecto. Por lo tanto, los que deciden siguen siendo los parlamentarios en petit comité sobre asuntos que son, como son las pensiones, de la máxima importancia. Aquí, la primera reunión del Pacto de Toledo creo que fue en el año 1995 y tiene un entronque político con la Unión Europea y con el libro blanco de Delors, y con que Delors en aquel momento dijo que había que tener cuidado con los gastos en pensiones que se estaban yendo por las nubes en toda Europa y que había que cortarlos. Y entonces fue cuando se hizo la primera reunión del Pacto de Toledo, que lo hicieron en Toledo. ¿Qué hay que decirle al respecto? Bueno, que luz y taquígrafos, que hagan lo que quieran, que discutan donde les dé la gana, pero que nos digan lo que están discutiendo y que es porque están jugando con nuestra vida, con nuestro salario, con nuestra pensión, ¿no? Por lo tanto, que nos gustaría más que estas discusiones se hicieran en el pleno del Parlamento, sin duda. ¿Por qué? Porque estarían más a la vista de todos, así de sencillo. Vale. Es una manera de adoptar el debate democrático de una forma tangencial, ¿no? Eso sí, sin más. Y que usamos la pensión. Sí, de paso. Que no quise, que suba más. Hay una señora que no cobraba mucho la pensión. ¿Puedes explicar un poco el tema este de el topar hasta los 4.000, o que podríamos cobrar en el caso de que no hubiera un tope en la pensión más alta? Los pensionistas ya no, los futuros. Si no hubiera ese tope, habría gente que cobrara 4.000 o más de 4.000. Claro. Y eso que pregunto yo, ¿es justo que haya gente que cobrara 4.000 euros y otros 700? Exacto. La pregunta es absolutamente pertinente. Una de las características del sistema público de pensiones de reparto que tenemos aquí es su carácter redistributivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la contributividad, es decir, lo que a ti te da derecho para cobrar una pensión, que es lo que has cotizado, está limitado. Y está limitado por arriba y por abajo. Es decir, las pensiones mínimas contributivas no responden a lo que le correspondería a ese pensionista si le aplicaran el mismo baremo que aplican a todos los demás en función de lo que ha cotizado. Están por encima. Y el tope máximo ocurre lo mismo. Es decir, si a este señor le aplicamos todo lo que le correspondería en función de las cotizaciones, tendría que cobrar 5.000. No, más no, porque están topadas las cotizaciones, pero sí como 1.500 o 1.600 euros más. Entonces, bueno, digamos, ¿esto está mal o está bien? Tiene un carácter redistributivo, de tal manera que los que más ganan, pues ganen un poco menos, y los que menos ganen un poquito más. Pero es limitado, porque solamente afecta al tope máximo y al tope mínimo, no hay más. Yo veo que la limitación esa no me parece que sea justo, por mucho que haya ganado una persona durante la vida laboral, el hecho de que cobre luego jubilado ya 4.000, 5.000 euros no me parece justo. Hay que eso hay que limitarlo para dar posibilidad a que los de abajo, 700 euros, puedan subir. En la nueva ley, no he querido parar en esto, pero es importante porque destopa el 1,2% de las cotizaciones máximas por una parte, establece la cuota de solidaridad que va a llegar a ser del 7% y incrementa la pensión máxima, pero en un 0,1%, es decir que no se van a llenar los bolsillos con ese incremento, ¿no? Lo que se ahorran en ese tope tan alto, que lo bajen y lo suban a los más bajos. Bien, podría ser. No es eso. Sí, esa es la argumentación que hace. Porque que gana un mucho, sigue ganando tanto, no el porcentaje, lo lineal, que tú estás en contra. Esta mañana, ¿verdad? A mí me parece que es absolutamente injusto que a la persona que cobra 3.000 euros le suban el 8% y a la persona que cobra 700 euros también le suban el 8%. Me parece absolutamente injusto, insolidario. Por mucho que tenga cotizado. Vamos, no se trata de que haya cotizado. Mira, yo lo mencioné esta mañana en Bilbao. Hay un artículo del señor Conde Ruiz. El señor Conde Ruiz es el presidente de FEDEA. FEDEA es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Esta Fundación de Estudios de Economía Aplicada está financiada directamente por las empresas del IBEX 35 y por la banca. O sea, para que sepamos quién está hablando. Bueno, pues este señor escribió un artículo, tiene 5 o 6 páginas, defendiendo que la subida del 3,8% que se iba a aplicar en el 2024 era injusta, porque las pensiones altas en realidad no lo necesitaban y que tendrían que concentrarse este incremento en las pensiones más bajas.
Entonces, ¿cuál es la primera cuestión? La primera cuestión es que cuando nosotros planteamos la revalorización de las pensiones, no estamos planteando la subida de las pensiones. No es lo mismo revalorizar que subir. Revalorizar significa que yo este año voy a poder comer las mismas alubias que comía el año pasado. Ni más ni menos. Subir es que pueda comer más. Si, desde este punto de vista, si tú me hablas de subir, yo estaría a favor de que se subieran más las más bajas. Ahora, nadie me autoriza a mí desde ningún punto de vista de justicia social a decirle a un señor que este año tiene 3.000 alubias, que el año que viene tenga 2.900. ¿Por qué? Bien, yo sí lo sé. Eso crea el germen de la división. Porque a partir de qué pensión consideras tú, perdona que te diga, Sí, no. a partir de qué pensión consideras que a ese debe de subirse menos y al otro debe de subirse más? ¿A partir de 1.500, de 2.000, de 2.500, a partir de de 3.000? 2.500 euros yo creo que A partir de 2.500. esa subida le corresponde más al que cobra 600, 700, 800 Bien. euros que no pasa. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería la Con consecuencia? 2.500 euros cualquier persona puede vivir de puta madre y el que vive con 700 euros vive de puta pena. Sin duda. Eso Por lo tanto, es, vamos, indudable. Pero si haces de este modo, lo que estás haciendo es dando argumentos para ese que va a tener una pensión de 2.500, suscriba un plan privado de pensiones. Mira, lo pague. sí, escucha, yo he sido 18 años, los 18 años últimos de mi vida laboral fui autónomo, ¿vale? Y me jubilé cotizando 1.160 euros al mes. El electricista que hoy ha estado en mi casa, que se llama Iñaki Salazar y que es amigo mío, este ganaba más que yo, pero como era autónomo, cotizaba por 250 euros. Obviamente él tiene un plan privado de pensiones, yo no. Es la vida misma. Es que me hizo mucha gracia porque lo dijo en Bilbao, en la coordinadora de pensionistas. De repente me siento, empieza a sonar el maldito teléfono, miro, coño, del que estaba hablando. Digo, yo este cabrón me ha estado oyendo, que joder. Claro. Pero la subida podría ser lineal en vez de porcentual. Yo voto a favor de las subidas lineales, pero la revalorización. Yo tengo un problema con la revalorización. Y el problema es que lo que más sube es los gastos necesarios para sobrevivir. O sea, la alimentación, el vestido y los gastos. Entonces, las otras cuestiones que están para los que tienen sueldos más altos no suben en la misma proporción. Entonces, para los de abajo no se revaloriza. No es cierto que se revalorice. Entonces, yo no sé si lo lineal sería justo. Y no creo que... entiendo que puede ser una cuestión de discutir y debatir, pero entiendo que no tiene por qué ser una cuestión de dividir. Yo entiendo eso, porque no se revaloriza, ¿eh? No es cierto que a los de abajo se les revalorice con el tanto por ciento, porque es una miseria y lo que les sube la comida o el calzado o tal es muchísimo más. Entonces mi posición es esa, que los de abajo tendrían que subir bastante más. Es razonable, De lo que sube. Porque claro, un 8% de 1.000 es una cosa, y un 8 o un 5% y uno de 3.000 es otra cosa bastante, es el triple. La diferencia cada vez más grande. Es el triple, no es el mismo tanto por ciento, pero es el triple. Cuando unas necesidades básicas están cubiertas. Entonces, no se revaloriza, es que no se revaloriza lo de abajo, ¿no? El Estado tiene la bolsa, el dinero que tiene en la bolsa, para repartirlo. Lo reparte lineal, tuvimos esta discusión tú y yo, tú no eres partícipe del lineal, yo sí, y esta es la única manera de que las pensiones más bajas tienden a igualarse a las más altas. Ni bueno, digo igualarse, hay menos diferencia. Si hay menos de 2.000 euros de diferencia, va a seguir habiendo 2.000 euros de diferencia. Así se dispara. Estuvimos discutiendo. Es que no, eso no tiene un paso. No tiene un paso. No, porque... Vamos a ver. Es que no es igual. A ver, si hay palabras, por favor, levantar manos, porque si no, si empezamos a hacer corrillos, se lía la mano.
No, es que no. Pero sobre todo cuando el IPC es el IPC medio con lo que te revalorizan, pues es que nunca vamos a estar Hay dos discusiones. revalorizados. Una discusión es sobre cuál es el índice que consideras que es el más adecuado para la revalorización de las pensiones. Ahí estoy de acuerdo en que obviamente no es el consumo no es igual para unas gentes que para otras, y lo que todos consumen, desde los de más abajo a los de más arriba, son las alubias y las patatas. Por lo tanto, eso debería de pesar más. Hay que decir que para calcular el IPC, es que me da un poco de rabia hablar de esto, pero bueno, el IPC se hace con un método que se llama las Peires encadenado. Esto de las Peires encadenado no tiene nada que ver con las peras. Este era un señor alemán que hizo una fórmula para cómo calcular el IPC, puesto que no hay un montón de productos que se venden, pero no todos tienen el mismo peso en el consumo de las personas. Entonces, ¿este método en qué se basa? Este método se basa en ponderar más alto aquello en lo que se ha gastado más el año precedente. ¿En qué se ha gastado más el año precedente? ¿En patatas? Pues esto pondera más a la hora de calcular el IPC. Es decir, el IPC no es una cantidad así, una media aritmética de todos los productos que se... No, no, no. Esos productos están ponderados en función de cuánto se han consumido en el año precedente. 1. 2. Es cierto que el método no es perfecto y estoy de acuerdo en que seguramente sería mucho mejor para los pensionistas que se utilizara el de los productos que se llaman de primera necesidad, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Eso también es verdad. Los móviles, por favor. Págalo. Siguiente cuestión. Yo creo que hay que establecer algunas cosas con claridad, porque si no, no se puede discutir. El sistema público de pensiones no es un gasto del Estado. No es un gasto del Estado. Las cotizaciones sociales no son un impuesto. Si no partimos de aquí, ya no vamos a ponernos de acuerdo nunca. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente el sistema público de la seguridad social se consiguió con sangre, sudor y lágrimas después de una huelga de 4 meses, desde el mes de marzo hasta el mes de junio, la minería asturiana, con solidaridad de 350.000 trabajadores en el resto del Estado y estado de excepción en Vizcaya y en Guipúzcoa. Año 63, Ley de Bases de la Seguridad Social. Y en esa ley de bases se establecen las características principales del sistema de reparto, y comisión tripartita de control. ¿Qué es la comisión tripartita de control? Que la Seguridad Social tiene una comisión formada por la patronal, los sindicatos de trabajadores y el Estado para controlar los gastos y que se hagan como procede, ¿no? Bien, dicho esto, no hay ningún otro aparato del Estado que tenga unos ingresos que sean afectos a sus únicos fines. Solo la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene las cotizaciones que solo se pueden gastar en pensiones, paro, etc. Lo que es el gasto concreto que está comprendido en esta ley. Vale. Si estamos de acuerdo en que no se trata de un impuesto a las cotizaciones y no se trata de gasto social del Estado, las pensiones, pues a partir de aquí tendremos que hablar de algo más. ¿En qué nos basamos? Porque la justicia, así en abstracto, la solidaridad entre todos, esto se supone que forma parte de la política fiscal y de la política social de los diferentes gobiernos. Y si el gobierno es más progresista, pues habrá mejores condiciones para los demás abajo, y si el gobierno es más reaccionario, pues habrá peores. Pero la Seguridad Social no. La Seguridad Social da igual el gobierno que sea, tiene unas leyes. Y esas leyes se basan en el principio de contributividad. Es decir, tú cuando estás pagando una cotización, no estás metiendo el dinero en una hucha para luego romperla cuando llegues a mayor, no. Tú con esa cotización estás pagando las pensiones de ese momento y al mismo tiempo estás generando un derecho para tú tener derecho a una pensión cuando tú te jubilas. Si tú quitas el principio de contributividad, nadie va a tener interés en pagar eso. Van a intentar por todos los medios pagar lo menos posible, y como hasta ahora los autónomos podían pagar 250 euros al mes, ganaran lo que ganaran, pues pagaban los 250 euros al mes y suscribían un plan de pensiones. Saltarse esto, yo creo que hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Y esto quiere decir que yo esté en contra de que las pensiones más bajas suban más? No, para nada. Yo estoy a favor. Estoy a favor de que suban más, pero sin tocar el derecho a la revalorización de todas.
Porque si quito el derecho a la revalorización de todas, estoy apartando del movimiento a un montón de gente. A los que cobran la máxima, o a los que cobran 2.000, o a los que cobran 1.800, no sé cuánto. Pero, ¿por qué? Si todos tenemos que combatir por lo mismo. ¿Qué es lo que nos une? Que todos queremos ganar lo mismo este año que el pasado. En términos reales, en términos de alubias y de patatas, no en términos monetarios. Porque el conde Ruiz del que hablaba antes empieza diciendo: entre el año 20 y el año 22 las pensiones máximas han aumentado en 6.770 euros al año y las pensiones mínimas 800, estoy hablando de memoria, no llegaba a 1.000, 890 o algo por el estilo. Por lo tanto, esto es, digo, coño, que este elemento, el representante de la patronal me esté a mí dando clases de progresía, me pone un poco nervioso, ¿no? Pero no es verdad. En términos monetarios sí es verdad, pero en términos reales no es verdad. Ojo, si digo que el IPC me marca realmente los términos reales, que ya he empezado por decir que eso es discutible, porque depende cómo cojas ese índice, puede moverse para un sitio o para otro. Yo lo que digo y mantengo es que estoy a favor de las subidas lineales a partir de la revalorización para todos. Sin esto no lo veo. Pues eso. Bueno, Que se revalorice, lo que digo que lo de abajo no se revaloriza, realmente, sin más. Feliz. Creo que eres... ¿Sí? No, le digo a Pachi. Creo que eres economista, ¿no? Sí, bueno. Sí, tengo un título puesto en la pared, sí, un papel. Pero no es mago, ¿eh? Ya, no. Pero con eso que quiero decir, que has escogido una profesión, porque tengo una hija que es economista, y se lo dije en su día cuando inició esos estudios, se lo dije de que era una, no sé cómo definirlo, muy complicado. Con respecto a lo de la subida, entonces, ¿cuál sería lo de ideal? El tanto por ciento, la subida lineal, está demostrado que no, ninguna de las dos, por lo menos bajo mi punto de vista. ¿Qué sería? ¿Una mixta, según tu modesta opinión? Sí, sí. Un 75-25. Yo digo, revalorización para todos, subida más para las más bajas. Y lo del 1080 tiene mucho que ver con esto. Es decir, cuando hablamos de 1080 estamos hablando de que en la comunidad autónoma del País Vasco hay 167.000 personas que están por debajo. Y algunas, muchas, muy por debajo, es muy por debajo. Estamos hablando de 778 euros, 825 si no tienes un cónyuge a cargo, no sé qué. Claro, si ganas 800 euros y te suben a 1080, ojo, te da un respiro, ¿eh? Sí. Ahora bien, ¿con esto está todo conseguido? No. Yo creo que el combate es un combate permanente, no vamos a resolverlo nunca del todo. Vamos a tener que seguir estando peleando. ¿Y por qué digo esto? No es una cuestión de caridad cristiana, que no se me entienda mal, porque por ahí no paso. Es una cuestión de justicia, porque... Es decir, no hay más que ver la cantidad de mujeres que han tenido que dedicar su vida a la reproducción, y que han cotizado 4 perras y que cobran 4 perras. Claro, esto, cuidado, no reconocer esto sería por mi parte absolutamente injusto, ¿no? No, lo preguntaba simplemente para saber o para hacernos una idea de lo que tenemos que defender. Los que somos, sobre todo los que somos pensionistas, y como yo que tengo la suerte de tener una posición desahogada dentro de los pensionistas. Sí, pero casualmente tú y yo estamos aquí. Ya. Y creo que no nos pagan ni a ti ni a mí. Lo que yo quiero recordar siempre, que la lucha tiene que continuar, y la lucha por las pensiones, pero con ello va la lucha de los trabajadores, aunque tengamos hijos que a veces dicen paso, por decir. Porque si ahora, por los gallegos que han sido a las elecciones, de pronto haya dicho, vamos a subir a estos funcionarios un 3%, pensar que a lo mejor con esa subida milagrosa, esa gente que al resto no se lo hace, no le llega con el dinero lineal que estamos hablando de su vida, porque el coste de la vida a lo mejor es un 5, y les han dado un 3. Siempre desde trabajador,
a pensionista, el hecho del dinero jamás se nos va a poner a la posición equilibrada o cero. Nunca. Aunque solo hablemos de la mesa, de lo principal, de la comida. Ya no hablemos de la luz, etcétera, etcétera, sino las patatas, las alubias y el pan. Depende del número de hijos y cómo lo quieras cocinar. A todo el mundo le influye. A ti te suben el 3%, pues lo arreglo lo que estás cobrando. Y al otro le suben el 3%, que además, entre comillas, digo entre comillas porque a veces pensamos que a los funcionarios ganan la tira, y no es verdad, y le suben el 3% como el gran milagro, y resulta que la media, que ya vamos en lo que vamos, que es nada, ha subido. Ya solamente con contar el aceite, el arroz y esto, que nos han subido. Una burrada. Si es que ya no nos da, con ese aumento del 3% no compras ni un litro de aceite nuevo. Y es así, o sea que la lucha va con todos y no tenemos que enfrentarnos a veces a los jóvenes cuando no te acompañan. A veces tenemos que pensar si nosotros con 20 años estábamos yendo a esa lucha. Pues sí. Yo una duda que es que me llama un poco la atención. Desde hace 6 años se está hablando de los 1080. Con lo que ha llovido y lo que ha subido el coste de la vida, se plantea el movimiento de pensionistas. Digo que hace 6 años que estamos hablando de 1080. Lo que le planteo a Pachi es si en el movimiento de pensionistas se ha planteado actualizar esa cifra. Sí. Sin más, es una duda. De entrada es 1083, ¿no? De entrada es 1083, ¿no? De entrada es 1083, eso es igual. O 84. Nuestra carta social, digo, a ver. Encima nos bajamos 4 de los rumos. Tenía que ser 1200 por ahí. La pregunta, claro que tiene sentido, porque de hecho es una discusión que diría yo permanente en este momento del movimiento de pensionistas. Porque lo de 1080 tiene su origen en la Carta Social Europea que suscribió el Estado español hace unos cuantos años ya y que no cumple. Esta Carta Social Europea dice que el salario mínimo interprofesional debe de ser el 60% del salario medio. Entonces, en el año 2018, el 60% del salario medio eran 1.200 euros. Y entonces los presidentes dijimos, bueno, pues el 90% del salario mínimo, pues que sea la pensión mínima. El 90% de 1.200 son 1.080. Ese es el origen del 1.080. Ah, ¿por qué el 90% y no el salario mínimo? Hombre, a mí me parece bastante obvio. Los pensionistas tenemos una serie de ventajas en el transporte, en las medicinas, el piso ya lo tenemos comprado, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto como todo es discutible. Y claro está, ahora 6 años después, tampoco ha subido tanto, pero sí que ha subido el salario medio y por lo tanto el salario mínimo debería de ser más alto y por lo tanto ese 90% también debería de ser más de 1.080. Pero a mí es algo que no me preocupa. ¿Por qué? Porque, oye, si conseguimos mañana 1080, yo voy a salir a la calle y os juro que os voy a invitar a tomar algo, pero sin ningún problema. ¿Por qué? Hombre, porque mira, sería algo que tenemos en la mano. Y algo que además nos daría fuerza para seguir peleando seguramente por una subida mayor. Pues yo por eso digo, bueno, mira, que no por pedir más nos van a dar más. A ver si conseguimos 1080, que les tenemos... Oye, no lo he contado, pero hay una cosa que es en el gobierno de Navarra hemos abierto una brecha muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que el grupo parlamentario de EH Bildu se ha juntado con los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno de Navarra, que son el PSN y Geroa Bai, que es el PNV, y Surekin, contigo, Podemos, para entendernos, y han llegado a un acuerdo para establecer en el año 2025 la posibilidad de 1.080 euros, que en Navarra lo hacen vía desgravación fiscal. Porque en Navarra tienen una fiscalidad propia y no ocurre como aquí, que tú aquí, cuando pagas el impuesto de la renta, pagas, pero nunca cobras. Pues te pueden descontarte de lo que ya has pagado, pero nunca cobras. En Navarra no, en Navarra cobras. Si te corresponde, si el impuesto es negativo, te lo pagan. Entonces, vía ese impuesto negativo, plantean que para el año 2025 complementará hasta los 1.080. Habrá que verlo, porque todavía esto es un acuerdo parlamentario y hasta que no esté escrito en la ley yo tengo mis dudas. Pero si esto es así, nos dará una fuerza terrible para planteárselo a la comunidad autónoma del País Vasco. Oye, si lo pueden hacer los ganados, tú no lo puedes hacer, ¿qué pasa? Y si lo pueden hacer en Navarra y en el País Vasco, no lo pueden hacer en Cataluña y en Galicia y en Madrid. ¿Quién me dice a mí que no? Sería abrir una brecha importante, ¿eh? Exacto. Primero Jesús, luego tú, tercero.
creo que los medios de comunicación nos transmiten que las empresas están gozando de unos beneficios bastante buenos, ¿no? La Botín o el Banco de Santander ha hablado en los últimos días de los beneficios que ha tenido, ¿no? ¿Por qué los sueldos son tan ofensivos para los muchachos jóvenes, a veces muy preparados? Unos sueldos absolutamente miserables, unas condiciones precarias de trabajo, contratos que van y vienen, o sea, ¿cómo van a tener niños los muchachos de 20 y tantos, de 30 y tantos años, si las pasan putas? Eso no sirve para atrás, ¿no? Los beneficios de la banca, de los bancos que están en el IBEX 35, que son 5 o 6, creo que está en mi caja también, son 26.000 y algo millones de euros en el año 2023. Los beneficios de la banca en su conjunto, sumándose Kutxabank, Caja Laboral, tirirí, están por encima de los 28.000 millones de euros. Son un récord histórico absoluto. Bien, yo creo que es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de para qué sirve la inflación. La inflación sirve para que las empresas ganen más y los asalariados ganen menos. Es decir, los datos son datos, no son discutibles. ¿Y cuál es el dato que voy a utilizar ahora? Pues la parte del PIB que va a los salarios en relación con la parte del PIB que va a los beneficios. Esta parte del PIB ha ido cayendo desde el año 73, que los salarios representaban más del 60% del PIB, ahora no llegamos al 50%, estamos en el 47%, y en el último año ha caído casi un punto, porque con esta inflación todos sabemos que los salarios como mucho han subido un 3,5, un 4%, si la inflación ha sido del 8,5, las cuentas son claras, los salarios han perdido un 4%. ¿Y esto en qué se traduce? En que las empresas ganan más. Así de sencillo. Nosotros menos. Muy bien. Esto para mí es bastante claro. Y no devuelven lo prestado. Eso sí, eso es ni parido. A ti te van a dar un crédito hipotecario, ¿verdad? ¿Recuerdas eso también? Digo, lanzo la pregunta, es que no estoy muy claro de que el tema de Nafarroa está ahí pendiente. De hecho va a haber manifestaciones en vísperas de la sesión parlamentaria, etcétera, etcétera. Pero mi duda es si ya en las Juntas Generales de Guipúzcoa no se ha conseguido algo al respecto. Pero no tiene capacidad legislativa. Las Juntas Generales de Guipúzcoa aprobaron elevar al Parlamento Vasco los 1.080 euros, pero esto es lo mismo que si nuestro ayuntamiento, que no lo ha hecho, lo hubiera hecho. El ayuntamiento de Erandio le presentamos y vamos, no quiso ni discutir la moción, allí la metimos de mala manera y por supuesto salió que no, pues ya está. Si hubiera salido que sí, el ayuntamiento no va a pagar los 1.080. El ayuntamiento lo que le pedíamos es que lo llevara al Parlamento Vasco y escribiera una carta a la alcaldesa diciendo: Parlamento Vasco, el pueblo de Erandio quiere 1.080. Vale. No, en definitiva, que los únicos que se están oponiendo son Álava y Vizcaya. En Vizcaya, a día de hoy, tú estabas en Bilbao esta mañana, hay 45 ayuntamientos que han votado a favor de los 1.080 euros. Pero claro, la mayoría son ayuntamientos pequeñitos. No vamos a hacernos trampas al solitario. O sea, ni Bilbao, ni Baracaldo, ni Sestao, ni Erandio, ni Leioa han votado a favor. Pero sí ha habido 45 ayuntamientos que han votado a favor. Sorprendentemente, en muchos casos, con el voto favorable del PNV e incluso en algún caso del PSE. Esto es la realidad, bien, pero es lo que hay. Tanto se han atrevido los del PSE. Sí, no, el más importante es el de Trápaga, cuidado, que no es un ayuntamiento pequeño. Allí, como se lleva muy mal con el PNV, se abstuvieron y sabían que si se abstenían salía adelante la moción. Y lo hicieron, y en Trápaga ha salido adelante. Por eso, si no, no hubiera salido. El PSE. No sirve para nada. El en Irún también, ¿no? También, sí, pero en Irún tiene más lógica. Sí, pero bueno, también. Creo que es curioso que aquí el PNV esté votando en contra y en Navarra a favor. Sí. Vaya, Faustino. Porque no es la mayoría. Claro, juegan a dos bandas. Es que es lo normal. Nos dejan cancha para pelear, ¿no? Pues peleemos. Claro. Digamos que no dicen que no hacemos nada a los pensionistas por la cabeza. Ay, nos divertimos. Bueno, más preguntas. Vivimos más. Nos duele por la cabeza. ¿Hay más preguntas? O cerramos. Bueno, pues gracias a todos por haber venido y los lunes a las 12 nos vemos aquí.